Sí, claro que sí. La palabra de Dios nos dice que esta guerra ha continuado por muchos años. De hecho, la sierva de Dios señala que este conflicto ha proseguido su curso durante 6.000 años. El término conflicto de los siglos para mí es un término inspirado refiriéndose a esta guerra entre el bien y el mal. Y bueno, como toda guerra, a una guerra de los hombres se libran grandes e intensas batallas y los intereses que están en juego en este caso son eternos. Ese conflicto de los siglos ha tenido, como les digo, varias batallas. Una de ellas, la primera en el cielo de Apocalipsis 12:7, la segunda en el Edén que acaba de comentarnos el hermano José Vicente. Y cuando llegamos a 1650 años después de la creación, nos hallamos con la historia registrada en Génesis capítulo 6, que es la batalla que se conoce en la Biblia como el diluvio universal. Fue un cataclismo universal. Ese cataclismo universal, la palabra cataclismo significa diluvio o inundación. Esa gran inundación tuvo una razón y precisamente fue una batalla más de la guerra entre el bien y el mal. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios desde el principio, desde Génesis, nos dice el Espíritu Santo a través de esa palabra que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Pero cuando éste peca, pierde ambas cosas. La imagen y la semejanza con Dios se pierde y entonces el hombre comienza en un camino de declive. Empezó a degradarse en cada generación sucesiva. Y esa degradación, esa degeneración, tanto de la imagen como de la semejanza del hombre con Dios, fue pues precisamente propuesta y orquestada y gestada por el enemigo de Dios, Satanás. Satanás se esforzó durante esos primeros 1650 años para acabar con la raza humana y el resultado es que casi lo consigue a través de que Dios se enoja con el hombre y dice la palabra de Dios en Génesis 6 que él piensa en destruir al hombre, pero hay una razón para ello. Ahora, este cataclismo universal no es solamente de la Biblia o no está registrado solamente en la Biblia. Es muy interesante ver cómo las civilizaciones antiguas y aún las modernas, las antiguas culturas hablan de diluvios en sus historias y en la relación de sus genealogías y de sus cronologías. Por ejemplo, los persas hablan de un diluvio y se conoce el diluvio del dios del mal, pero que fueron salvos por un dios que se llamaba Ahura Mazda. Lo que proponen estas culturas al relatar la historia del diluvio a su manera es precisamente una guerra entre un dios bueno y un dios malo. Los griegos también hablan de un diluvio universal. Hay un semidios que se llamaba Prometeo y su hijo se llamaba Deucalión. Y los griegos enseñaban a través de su mitología que hubo un gran diluvio universal que fue propiciado por el dios Prometeo. Y esta historia también fue perdurable entre los fenicios. El dios de los fenicios es Baal, y Baal se enoja con Cusor, que es otro dios, y entonces tenemos una guerra entre el bien y el mal, entre Cusor y Baal, lo que propicia un diluvio universal. Y si uno mira cultura general, va a hallar que la historia del diluvio se encuentra diseminado a nivel mundial. Los hindúes, por ejemplo, que es una civilización más oriental, nos habla del dios Manu. Y el dios Manu también vivió una experiencia de un diluvio a través de un gran pez. Noten ustedes que todas estas historias corroboran lo que dice la palabra de Dios. Una de las civilizaciones más antiguas fueron los sumerios. Los sumerios fueron los antecesores de los babilonios y de los caldeos. Y estos sumerios y estos acadios, cuando uno lee Génesis capítulo 10 y capítulo 11, dice que la cabecera de Babel fue Acad y Erech y Sumer. Entonces aquí vemos cómo también los sumerios hablan en este escrito y en esto que ustedes ven, un poema que se llama La epopeya de Gilmanetz, que fue un rey sumerio, y habla también de que hubo un diluvio. Pero hay algo interesante que quiero subrayar de esto, y es que en esta epopeya se habla de este hombre que ustedes ven escrito aquí como Atrahasis, y Atrahasis es como la personificación de Noé. Y en las tablillas que se hallaron, y que son estas que ustedes ven allí en forma cuneiforme y que están en el Museo de Londres, hay un escrito muy interesante y se lo quiero compartir ahora. Dice, Atrahasis, que digamos es la personificación de Noé en la cultura de los sumerios, recibió el mandamiento, invocó a los ancianos a congregarse al portón
y dispuso hablar con los ancianos. Y dice Ataharsis: mi Dios no está de acuerdo con su Dios. Enki y Enli están airados el uno contra el otro constantemente. Y esto propició esta guerra, según la cultura sumeria, los antepasados de los que después se constituyen en los pueblos de la Mesopotamia, hablan de un diluvio universal. Y todos ellos lo acomodaron a su manera y de acuerdo a su revelación a partir de Babilonia, de Génesis capítulo 11. Pero el relato verdadero y correcto, el desarrollo de esta guerra entre el bien y el mal, está registrado en la palabra de Dios. ¿En dónde está registrado? En Génesis capítulo 6. Cuando nosotros, apreciados amigos y hermanos, abrimos la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, hallamos la historia de este cataclismo universal. Y esta fue una de las grandes batallas de la historia, no solamente física, sino también espiritual. Porque el resultado de este diluvio precisamente fue porque entraron en batalla Miguel y sus ángeles y Lucifer y sus ángeles. Unos por preservar la vida y el conocimiento de Jehová en la tierra y los otros por destruirlo. Dice la palabra del Señor así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Voy a subrayar acá y hacer una paráfrasis, porque es que me llama la atención. La primera frase dice: y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra. Cuando habla de los hombres, está hablando de la mayoría de los hombres, y podríamos citar un porcentaje muy alto, más de un 99.5%. Escuchaba alguna vez al pastor Esteban Bor esta prédica, y él hablaba de que alguna vez habían hecho un estudio de cuántos pobladores había en el planeta Tierra en aquella época, y se dice que quizás había entre 4.000 y 5.000 millones. No sé si sea cierto, pero lo que sí es verdad es que la palabra de Dios dice que la mayoría de los hombres se habían predispuesto para el mal y que los designios de su corazón eran de continua solamente en contra de Jehová. Ahora imagínense hallar un planeta joven de 1650 años apenas después de la creación, y todos los hombres, o la gran mayoría de los hombres, se propusieron a olvidarse de Dios. Hermanos, había alguien detrás de esto, y es Lucifer, Satanás. Y el propósito es precisamente borrar de la mente de los hombres el amor de Cristo, el amor de Dios por la humanidad. Satanás siempre ha querido gobernar en el planeta, y no solamente en el planeta, porque pues por demás la tierra es simplemente nuestra casa. Pero lo que quiere Satanás es el dominio de nuestro corazón y de nuestra mente. Ahora, hay algo interesante, hermanos. La maldad de aquellos hombres se volvió proverbial, y dice que fue tan grande que eso lleva a Dios a tomar la decisión de destruirnos, o por lo menos de destruir a aquellos que están en contra de sus preceptos, de sus mandamientos y de sus leyes. La Biblia dice en el versículo 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Ese arrepentirse es que cambia, ¿no? Vamos a decir, de disposición, no que se haya arrepentido como nosotros, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pero sí cambia su propósito, cambia su fundamentación en ese sentir para con el hombre, puesto que se rebeló, o que estaba esta rebelión por Satanás. Ahora, él se propone destruir al hombre, y dice la Biblia: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y al reptil y las aves del cielo. Pero yo quiero parar un momento aquí, porque ¿cuál era la condición de ese mundo antediluviano? ¿Cuál era la condición social, espiritual y moral? Y eso está registrado allí en Patriarcas y Profetas, la página 69. Las páginas 69 al 73, la sierva del Señor escribe una exégesis, una ampliación muy interesante del diluvio, y pues obviamente el tiempo no nos permite hacerlo así, pero subrayé algunas cosas interesantes. La sierva del Señor dice así: la maldad del hombre era tan grande y aumentó a un extremo tal que Dios se arrepintió de haberlos creado sobre la tierra, pues vio que su maldad era mucha y que todo designio de los pensamientos de su mente era de continuo solamente al mal. Hablar de continuo solamente al mal es hablar de 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, de continuo solamente al mal. O sea, digamos que no hay espacio para el bien en esta cronología. Ahora, ¿qué pasó con los antediluvianos? ¿Cómo se volvieron? La sierva del Señor dice: construyeron altares a sus ídolos bajo la sombra de árboles hermosos, y dedicaron culto a sus dioses falsos. Se volvieron idólatras. Después dice la sierva del Señor que se volvieron ateos también.
los hombres eliminaron a Dios de su mente y adoraron las creaciones de su propia imaginación. ¿Cuál fue el resultado de volverse idólatras y ateos? Dice la sierva del Señor, y como consecuencia se degradaron más y más, pues prefirieron seguir sus deseos pecaminosos. Y como resultado, aumentaron rápidamente los delitos y las desgracias. Pero una característica primordial que acarreó el deseo de Dios de destruir el mundo tempranamente fue precisamente la fornicación, los actos inmorales y, vamos a decir, la sensualidad desbordada en aquel entonces. La sierva del Señor y la Biblia dice que los hijos de Dios codiciaron a las hijas de los hombres y uniéndose con ellas desfiguraron más la imagen de Dios sobre la tierra. Estamos hablando allí de una amalgamación, dice la sierva del Señor en uno de los párrafos, pero significa de matrimonios mixtos, de uniones que Dios no sancionó y no aprobó. Estas uniones entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres fue lo que más, digamos, caracterizó aquella generación. La sierva del Señor dice, no se respetaba el vínculo matrimonial, ni los derechos de propiedad. Cualquiera que codiciaba a las mujeres o los bienes de su prójimo, los tomaba por la fuerza. Esa era la realidad en aquel entonces. Satanás parecía que había logrado su cometido, se había apropiado ilícitamente como regente del planeta Tierra, pero Dios, hermanos, aún en su misericordia tuvo compasión de los seres humanos. Génesis 11 nos dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La sierva del Señor en la página 73 de Patriarcas y Profetas dice, y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia. Gozaban matando los animales y el consumo de la carne como alimento los volvía aún más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Hay un dicho, amigos, panelistas y hermanos, que dice, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esto no es una coincidencia, y el parecido con lo que estamos viviendo ahora tampoco es coincidencia, puesto que la historia se repite. El Señor dice que la historia se repetirá, que vamos a llegar a un punto en el planeta Tierra que vamos a estar semejantes a los habitantes antediluvianos. Y yo pienso, hermanos, que estamos viviendo ese tiempo ahora. Ahora, hay algo en el que quiero hacer énfasis antes de terminar, y es lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 3. En Génesis 6:3 hay unas frases muy interesantes. Dice así la Biblia. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora, ¿qué es contender? Es interesante poder aplicarnos a interpretar la palabra o el término contender. La segunda frase dice, porque ciertamente él es carne. La traducción correcta sería, porque ciertamente él es carnal. Ahora, los seres humanos que poblaron la tierra antes del diluvio, que habían sido creados como seres, sí, de carne y hueso, pero espirituales y con tendencias espirituales, después de que peca, se convierte en un ser con tendencias carnales. Se convierte en una persona carnal, en un ser carnal. Y esa carnalidad solamente era repelida por obra del Espíritu Santo. Por eso dice la sierva del Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre. Dice la palabra de Dios, perdón, que no contenderá mi espíritu con el hombre. Ahora, el gran problema del mundo antidiluviano es que resistió la obra del Espíritu Santo. La sierva del Señor, en la última parte, acá, Patriarcas y Profetas, la página 73, dice, declaró que su espíritu, hablando del Espíritu Santo, no contendería para siempre con la humanidad culpable. Hoy estamos, hermanos y hermanas y amigos, en el riesgo también de contender contra el Espíritu Santo. ¿Qué es contender? Contender se define como enfrentarse entre sí para imponer su voluntad. Dios desea transformarnos, desea cambiarnos de adentro hacia afuera, desea hacernos una nueva criatura y dibujar nuevamente su imagen y semejanza en nosotros. Pero generalmente la conducta nuestra hoy es semejante a los antediluvianos. Cuando uno estudia este tema y lo estudia desde la perspectiva de la historia,
ve como que fue una conducta demasiado aleve en contra del Señor. Pero cuando hacemos la analogía y lo comparamos con nosotros, quizás nosotros, hermanos, estamos contendiendo también contra el Espíritu Santo. En Efesios, el capítulo 4, el versículo 30 dice, hablándonos a nosotros, y le hablaba también a ellos, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Puede pasar, hermanos, lo que está escrito en Isaías 63:10. Mas ellos, hablando de los israelitas y de los antediluvianos, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Mis apreciados hermanos, esta guerra entre el bien y el mal ha continuado. 1600 años 50 después de la creación, Satanás sopló otro espíritu en los antediluvianos y lo sigue soplando ahora. Yo quiero hacer una pregunta reflexiva e introspectiva ahora. ¿Qué espíritu estamos recibiendo nosotros hoy? En 2 Corintios, el capítulo 11, el versículo 4 dice, porque si el que viene, está hablando del enemigo de Dios, predicare a otro Jesús que el que hemos predicado, o recibieres otro espíritu del que habéis recibido, y noten bien que habla aquí de otro espíritu, el espíritu que recibieron los antediluvianos. La sierva del Señor, en primero escrito, la página 55, el párrafo 3 dice, Satanás soplaba entonces sobre ella, sobre la gran multitud de gente, una influencia impía. En ella había una luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. Ahora noten esto, hermanos. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarle hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Sin embargo, Dios, hermanos, siempre ha preservado a sus hijos y ha tenido un pueblo para mantener la verdad en la tierra. Y en la época de Noé, pues precisamente fue Noé el pregonero de justicia, pero la sierva de Dios nos dice que aunque eran pocos, no era solamente Noé. Dice ella, en medio de la corrupción reinante, Matusalén, Noé y muchos más trabajaron para conservar el conocimiento verdadero de Dios y para detener la ola del mal. Hoy Dios necesita Noés en la tierra, necesita Matusalénes en la tierra. 120 años antes del diluvio, el Señor, mediante un santo ángel, comunicó a Noé su propósito. Pero Noé, escuchen hermanos, amigos que nos escuchan, pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad. Es cierto, estamos en una guerra, está registrada en el libro de Efesios, el capítulo 6. No tenemos lucha contra carne y sangre, pero si nos ponemos de parte de Jehová de los ejércitos, entonces podremos mantenernos como Noé ahora. Rodeado por el desdén y el ridículo popular, se distinguió por su santa integridad, me gusta esta palabra, y por su inconmovible fidelidad. Integridad y fidelidad, hermanos, se necesitan ahora en la tierra. Sus palabras iban acompañadas de poder, pues eran la voz de Dios que hablaba a los hombres por medio de su siervo. Su relación con Dios le comunicaba la fuerza del poder infinito, mientras que durante 120 años su voz solemne anunció a oídos de aquella generación acontecimientos, en cuanto podía juzgar la sabiduría humana, estaban fuera de toda posibilidad. Mis apreciados hermanos, la historia se está repitiendo ahora. San Mateo 24, 37 al 39 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Saben qué dice el apóstol Pablo, hermanos? Nosotros no somos de la noche y de la oscuridad, sino que somos de la luz y del día. Podemos tener discernimiento de los tiempos que estamos viviendo ahora y entender que esta guerra pronto va a acabar y que la historia del diluvio se repetirá, ya no con agua, sino con fuego. Voy a terminar con este párrafo, mis apreciados hermanos, para que se lo lleven en la mente ustedes en esta tarde. La gran controversia, el conflicto de los siglos, la guerra entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6,000 años, está por terminar. Y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Y noten esta frase que yo resalté allí, hermanos. Su objeto consiste en tener sumido al mundo en las tinieblas.
Amén. No, dice, su objeto consiste en tener sumido al pueblo, a su pueblo de Dios, al pueblo de Dios en las tinieblas y en la impenitencia, hasta que termina la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. Estemos atentos, hermanos, para que participemos de las obras de la luz y salgamos vencedoras en esta lucha entre el bien y el mal. Que el Señor les bendiga. Amén. Damos gracias a nuestro panelista Alfredo Rubiano por este importante tema. Vemos cómo se ha desarrollado esa lucha y ese conflicto hasta el diluvio. Ahora vamos a ver cómo se ha de desarrollar después del diluvio, y vamos a invitar a nuestro panelista César Martínez, a quien le corresponde la temática de la lucha en Egipto y cómo fue ese conflicto que hubo allí. Entonces invitamos a nuestro panelista César Martínez. Juan, muchas gracias. ¿Me escucha bien ahí? Sí, perfecto. Gracias, Juan. Bienvenidos. Gracias a los demás amigos panelistas que han estado compartiendo estas enriquecedoras verdades y cómo este conflicto cósmico que se ha ido desarrollando bajó aquí a la Tierra y sabemos que pronto va a terminar. Y estamos involucrados todos aquí en esta tierra, seamos creyentes o no, todos estamos involucrados para ser partido de cualquier bando, de uno de los dos bandos que van a haber hasta el fin del tiempo. Aquí ustedes están viendo al señor Sun Tzu, muy famoso por su libro acerca de estrategias de guerra. Y los grandes hombres de guerra han leído su libro, y quisiera dedicarme solamente a una parte donde él dice lo siguiente: toda guerra se basa en el engaño. Él decía en uno de sus libros, toda guerra se basa en el engaño. Cuando estamos cerca, debemos hacerle creer al enemigo que estamos lejos, decía él. Cuando estemos lejos, debemos hacerles creer que estamos cerca. Ofrezcámosles cebos para tentar al enemigo. Si se está relajando, no les demos descanso. Si sus fuerzas están unidas, separémoslas. Si su soberano y sus súbditos están de acuerdo, pongamos división entre ellos. Ataquémoslos donde no estén preparados y aparezcamos donde menos lo esperen. Bueno, yo creo que estas frases, estas palabras que he leído, son las palabras o son las acciones que Satanás usa para engañar esta tierra y engañar a los hijos de Dios, como lo vimos ya en el Edén. Ese ha sido su trabajo, estar por debajo de tierra, por debajo de cuerda, tratando de cebar, engañar, y donde menos se lo espera, él llega, y ese ha sido su trabajo. Este hombre decía, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador en 1000 batallas. Estamos viendo cómo esta guerra, este conflicto cósmico que se desarrolló en el cielo con Lucifer, pasó luego aquí a la tierra, pero ese afán que Lucifer o ese conflicto que él inició en el cielo contra la ley de Dios, tratando de destruirla, se baja aquí a la tierra, y como con nuestros primeros padres los tienta y ellos caen, pero el Señor, sin embargo, no deja al ser humano solo, no nos deja solos, porque nos da una voz de esperanza. Y después del pecado, esa voz de esperanza a este mundo que está en tinieblas es la de Génesis capítulo 3, verso 15, que es lo que estamos estudiando realmente, que es la simiente de la mujer. ¿Qué es la simiente de la mujer y cuáles son los actores que estarán involucrados en esta historia de este conflicto y esta enemistad hasta el fin del tiempo? Déjenme decirles, apreciados amigos que nos escuchan, que hay una historia detrás de la historia. Solamente cuando tú lees la Biblia, el Señor puede descorrer el velo y te puede demostrar realmente, nos puede ayudar a entender a todos cómo ese conflicto que a veces vemos entre las naciones, que Apocalipsis nos menciona, que las naciones estarán en conflicto, el odio, la envidia hasta el fin del tiempo, y en la sexta plaga, que es la guerra del Armagedón, ¿por qué tiene un conflicto en el cielo? ¿Y por qué es un conflicto mucho más cósmico? La hermana White decía, o esta inspiración decía así: en los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre.
pero los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, su ambición o su capricho. Pero realmente, amigos, en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la urdimbre de los intereses y las pasiones de los hombres, los agentes que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de Dios. Así que, amigos, cuando estamos estudiando Génesis 3:15, tenemos que comprender que aquí hay un conflicto universal y que en estas palabras el Señor nos está dando una voz de aliento para los seres humanos, de que no vamos a seguir hasta el fin del tiempo las artimañas del enemigo, que tenemos un poder que va a obrar en nosotros, que va a crear esa enemistad. Aquí tenemos una enemistad, tenemos una mujer, tenemos una simiente de una mujer, tenemos la simiente de la serpiente y tenemos una enemistad que va a haber hasta el fin del tiempo. Y esta historia de Génesis 3:15, amigos, se desarrolla en todas las épocas de la Biblia y tenemos que aprender a verla y a descifrarla. La hermana White dice, enemistad pondré, el espíritu de profecía dice, esta enemistad no es fomentada de un modo natural. Cuando el hombre quebrantó la ley, su naturaleza se hizo mala y llegamos a estar en concordia con Satanás. Pero luego el texto, o sea, el texto de Génesis 3:15 nos está diciendo que va a haber finalmente una enemistad. ¿Por qué? Porque el Señor se interpuso, Cristo se interpuso, y ahora Satanás y el hombre finalmente ya no estarán aliados contra el cielo. Y todos aquellos que quieran aceptar esa gracia que está prometida en Génesis 3:15, seremos simiente de la mujer, preparados para el reino de los cielos. Quisiera leer esta frase, o este párrafo que está aquí. La gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre, enemistad contra Satanás. Sin esta gracia transformadora y este poder, el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes. Así que realmente cuando Satanás escuchó esta frase de Génesis 3:15, está escrito en el espíritu de profecía que él tembló y dijo, esto quiere decir que mi poder va a ser coartado aquí en la tierra. Finalmente mi poder va a ser resistido por los seres humanos aquí en la tierra por un poder extraño, diferente. Y él comprendió de que ese poder finalmente tendría que aplastarle la cabeza a él. Y desde ahí en adelante él trató de buscar esa simiente que aplastaría su cabeza. Y por eso Génesis 3:15 se desarrolla a lo largo de toda la Biblia en diferentes épocas, momentos, y siempre van a tener estos actores. Una mujer, siempre va a haber una serpiente, siempre va a haber una simiente de la mujer, siempre va a haber una simiente de la serpiente y finalmente va a haber una enemistad entre estas simientes, entre la mujer y la serpiente, hasta el fin del tiempo. Y tenemos que, como estudiantes de la Biblia y de la historia y de este mundo, poder comprender estos actores, cómo se desarrollan a través de todas las épocas. Y ahora, en este momento que estamos tratando de analizar en la época de Egipto, tenemos que mirar cómo Satanás creía que se cumpliría Génesis 3:15 en ese momento. Él sabía que si la simiente iba a venir, su misma existencia peligraría, así que por todos los medios iba a procurar impedir que esa simiente viniera. Y vamos a Ur de los Caldeos. Aquí ustedes están viendo lo que queda de Ur de los Caldeos hoy, pero hace muchos siglos fue una fuerte influencia en las civilizaciones de Asiria y Babilonia. Y aquí vivía Abraham y su descendencia. Y Ur de los Caldeos sabemos que fue un gran centro de adoración por los descubrimientos arqueológicos y la Biblia nos dice en Josué, capítulo 24, el verso 2, que allí Taré, padre de Abraham y de Nacor, servían a otros dioses y esa fue la razón por la cual Dios sacó a Abraham. En otras palabras, yo creo que Satanás estaba tratando de destruir a Abraham porque él sabía que este hombre era muy fiel. Y él intuía que de Abraham iba a venir la simiente fiel. Así que estaba tratando de corromper la familia, pero Dios llama a Abraham y lo saca de allí para que se fuera a la tierra de Canaán. Y le da 3 promesas que son claves para nosotros, para todo estudiante, para que pueda comprender Génesis 3:15. ¿Qué promesas claves o estas 3 promesas son? Una, Génesis 12:2 dice, haré de ti una nación grande. Esa fue la primera clave que le dio. Para nosotros también es una clave. De Abraham iban a ser una nación grande. Ese fue el pueblo de Israel. Luego, la otra clave es Génesis 12:7. A tu descendencia daré esta tierra. ¿Cuál tierra? Pues la tierra de Canaán que el Señor le prometió. Y en Génesis 15 ustedes también encuentran otra vez esta promesa. Y Génesis 12:3, la otra
promesa clave era, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y especialmente el Génesis 15 nos dice, en tu simiente, Génesis 22, 18, en tu simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, cuando Satanás estaba en esta época, escuchaba a Abraham, escuchaba a Dios y analizaba todas estas promesas que se le daban a él. Y entonces él dijo, esto quiere decir que la promesa de la simiente de Génesis 3:15 va a venir a través de Abraham. Así que tenemos que destruir a Abraham. Y empezó a echarle ojo al linaje de Abraham y a la tierra de Canaán realmente. Y sabemos que esa simiente que el Señor le prometió a Abraham no era, pues, obviamente sus familiares o los que vinieran después de él, sino específicamente, proféticamente hacia el futuro, refiriéndose a Jesús, como Pablo lo dice en el texto que ustedes están leyendo aquí en pantalla, donde dice que se refería esa promesa o esa simiente a Cristo Jesús. Así que Satanás estaba tomando nota de todo esto y analizando Génesis 3:15, cómo se cumpliría en su tiempo. Ahora, cuando vamos al tiempo de Egipto, o un poquito antes del tiempo de Egipto, en Génesis 15, verso 13, se dice, ten por cierto que tu descendencia morará en esa tierra ajena y serás esclava allí. Noten que no le dijo en qué tierra sería. Y Satanás intuyó en qué tierra sería, pero la promesa decía en tierra ajena, 400 años serían esclavos allí, pero luego saldrían con grande riqueza. Y bueno, la historia nos lleva al pueblo de Israel. Sabemos de que José fue vendido por sus hermanos. Satanás creyó que así iba a impedir el cumplimiento de Génesis 3:15, amigos, pero realmente el Señor se valió de ese proceso de esclavitud de José en Egipto para llevar a cabo sus promesas y su plan, su propósito, como dice, moraría en tierra ajena, y eso fue realmente en Egipto. Lo lograron, esto se logró hacer en Egipto. Ahora, quisiera decirles que, por ejemplo, todos los patriarcas vivieron en la tierra de Canaán, y la promesa era que vivirían, o que el Señor los sacaría y los llevaría a la tierra de Canaán. Pero ¿por qué Abraham, Isaac, Jacob vivieron en la tierra de Canaán y no estaban listos para tomar la tierra? Varias razones. Una, ellos aumentaban lentamente. Dos, los pueblos, los países que habían en esos lugares eran feroces, terribles, y había que expulsarlos a guerra, y eso involucraría, en otras palabras, sería muy difícil para los patriarcas y sus familias. Por lo tanto, el Señor estaba preparando en Egipto un lugar, en Gosén especialmente, donde hubiera paz, donde el pueblo pudiera multiplicarse y la promesa de Génesis 3:15 pudiera finalmente llevarse también a cabo. Y pasan los años, y el diablo, ahora estando ya el pueblo en Egipto, se multiplican. Entonces el diablo empieza a esclavizar a Israel en Egipto a través del faraón para que no estuvieran preparados para ir a esa tierra de Canaán o esa promesa que el Señor le hizo a Abraham. Y se propuso entonces mantenerlos allí. Él sabía que los 400 años de la profecía de Génesis 15 estaban por cumplirse. Así que intuyó en Faraón, o animó en Faraón en su mente para esclavizar más al pueblo. Éxodo 1, versos 3 y 14. Amigos, vayan conmigo. Dice, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro, ladrillo, en toda labor del campo, en todo servicio al cual los obligaban con rigor. Se convirtieron en esclavos. Y la Biblia nos dice en Ezequiel 29:3, que Faraón fue un representante del dragón, o fue el dragón, en otras palabras, el representante de Satanás, para esclavizar al pueblo y para que esa promesa de Génesis 3:15 finalmente no se cumpliera. Y ahí ustedes están viendo, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Siempre en la Biblia, el pueblo de Dios se compara con una mujer. Y encontramos en Éxodo al pueblo de Israel comparado con una mujer con dolores de parto, igual como Apocalipsis 12. Cuando estudiamos Apocalipsis 12, allí vimos que esa mujer estaba en embarazo, estaba embarazada y con dolores de parto, y clamaba y gemía por su liberación. Bueno, Éxodo 2 tiene ese mismo lenguaje. Nos dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y los libró. Y en ese momento nace un libertador,
que fue la simiente de la mujer. O sea, los mismos actores de Génesis 3:15, ahora los vemos en esta época, tanto en Abraham como en el tiempo de Moisés. Noten aquí, ¿quién sería la mujer en el contexto de los tiempos de Moisés? Sería Jocabed. La enemistad, el faraón que quería matar a ese niño. ¿Cuál niño? Pues Moisés. Estos mismos actores se ven en la época de Jesús. Ahora, el dragón, Satanás, estaba detrás del telón, representado a través del faraón. La simiente, Moisés era la simiente de la mujer y el faraón la simiente del dragón. Noten, estos actores están desarrollando la parte profética del verso de Génesis capítulo 3, verso 15. Y si ustedes miran, a lo largo de toda la Biblia podemos mirar esos mismos actores. Así que en los días de Moisés, amigos, Satanás procuró matar a esa simiente porque sabía que Dios estaba por librar a Israel de Egipto, según la profecía de los 400 años, para llevarlos de vuelta a Canaán, donde nacería esa simiente prometida. Pero Faraón, instado por Satanás, nos dice en Éxodo 1, verso 22, que ordenó a todo el pueblo que todo hijo que naciera masculino lo echaran al Nilo y toda hija la dejaran viva. Sabemos que esto fue con el objetivo de poder matar a ese libertador que estaba profetizado, o esa simiente de esa mujer, que de donde también obviamente vendría el linaje fiel y finalmente el Salvador. Pero la Biblia nos dice en Éxodo 4:22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Éxodo 4:23 dice, ya te he dicho que dejes a ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. O sea, amigos, nosotros vemos cómo el Señor finalmente, a través de esta historia de Moisés en Egipto, muestra su amor por la simiente fiel, muestra su amor por el remanente fiel y muestra su amor por el pueblo de Israel. Satanás no quería que esa promesa se cumpliera y el pueblo de Israel saliera de Egipto para ir a Canaán y establecer el pueblo de Israel finalmente. Así que Oseas 11:1 nos dice, cuando Israel era un muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y eso es el llamado que el Señor nos hace hoy en este tiempo del fin. Ya para terminar mi intervención, amigos, Satanás también quiere hoy que esa promesa de Génesis 3:15 no se cumpla como en los tiempos de Moisés. Él no quiere que exista un remanente fiel, pero nosotros debemos hacer parte de ese remanente fiel. Y por eso el Señor hizo un plan, el plan de la redención, para que Cristo muriera por cada uno de nuestros pecados, para que podamos tener hoy un poder que nos coloque en enemistad contra las obras del enemigo y aprendamos a odiarlas. Y cuando nosotros tenemos enemistad hacia las cosas de Satanás, de su reino, podemos ver que esa promesa de Génesis 3:15 se está desarrollando en nuestro corazón. La hermana Juan dice, o el espíritu de profecía, si aceptamos su promesa y abandonamos nuestros pecados, estamos listos y dispuestos a limpiarnos de toda injusticia. Él nos dará un corazón puro, la presencia permanente de su Espíritu Jesús, que vivirá e intercederá por nosotros. Dios nos ayude para que podamos hacer parte de ese remanente y sigamos mirando cómo se desarrolla esta promesa de Génesis 3:15 a lo largo de la historia, con la ayuda del Señor. Damos muchas gracias a Dios y a nuestro panelista César Martínez por este tema tan importante. Vemos entonces la relación que ha habido y el significado de la mujer con el dragón durante toda la historia bíblica. Ahora vamos a analizar un momento crucial y muy importante en donde también pasa algo relacionado con esta lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Entonces vamos a invitar a nuestro panelista Freddy Yepes a que por favor nos acompañe en este tema. Quisiera anunciar también a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook que a continuación, al final de esta transmisión, vamos a tener un especial de uno de nuestros panelistas, va a cantar con su esposa. Entonces vamos a prestar atención y vamos a ver qué panelista es el que va a entonar un himno de adoración. Adelante, Fredicito. Juan David, muchas gracias. ¿Cómo me escuchan? Bien, perfecto. Ok, listo. Vamos a compartir pantalla. Vamos a iniciar este tema. Permítame, vamos a llegar a la primera diapositiva y quiero que me digan si se puede ver y se puede leer bien. Muy bien.
Ok, listo. Entonces, batalla en el huerto. Hemos visto a través de la historia cómo en diferentes circunstancias y en diferentes tiempos el Señor Jesús, nuestro amado Salvador, tuvo diferentes luchas con Satanás, con Lucifer, con Luzbel en el cielo. Luego esa batalla se traslada a los hombres y cómo Satanás quiere borrar de la ancha faz de la tierra al hombre, pero a través de la gracia del Señor Jesús, a través de su misericordia, de su plan de salvación, hasta el día de hoy podemos continuar. Pero esa batalla, digamos que se ha trasladado ahora a la tierra y fue en la vida de Jesús donde se enfrentaron estos dos líderes, el líder del bien y el líder del mal. Quiero que leamos este pasaje como introducción, Joyas 1, página 217, dice: a fin de apreciar plenamente el valor de la salvación, es necesario comprender cuál ha sido su costo como consecuencia de las ideas limitadas referentes a los sufrimientos de Cristo. Muchos estiman en poco la gran obra de la expiación. Mis hermanos, es una profecía, es un hecho, es poderoso lo que Cristo Jesús tuvo que sufrir, no solamente en la tierra, sino en las últimas instancias de su vida. Entonces podemos entender que Jesús y Satanás se enfrentaron muchas veces cuando Jesús estuvo en la tierra, a través cuando Satanás quería invadir y quería dominar el cuerpo de muchos hombres, Cristo Jesús estuvo ahí para detenerlo, pero una confrontación, una en donde, en el huerto, en el desierto de la tentación, donde Jesús lo venció. Pero ahora se habían preparado los dos por más de 3 años para llegar a la última y gran batalla. Esta última y gran batalla se dio en el huerto del Edén, en el monte de los olivos, que quiere decir el Getsemaní, quiere decir la presa de los olivos, y allí estuvo Jesús. El deseado de todas las gentes, en la página 638 y 635 nos hace una referencia de cada uno de los líderes. Hablando de Satanás, dice: ahora el tentador había acudido a la última y terrible lucha, para la cual se había estado preparando durante 3 años del ministerio de Cristo. Y hablando de Jesús, la sierva del Señor, la pluma inspirada, dice: a él le aguardaba, hablando de Jesús, la última batalla con Satanás, y salió para hacerle frente. Jesús es un valiente, Jesús es un caballero, Jesús es un líder, es un capitán, el general de nuestra salvación. Nunca tuvo temor, vino al terreno del enemigo a hacerle frente y vino a esta tierra, y se habían preparado para la última batalla. Esa batalla fue en el Getsemaní. Es interesante entender que Cristo Jesús siempre estuvo en la presencia de su Padre. Su Padre le despertaba cada mañana, su Padre le comunicaba su labor que tenía que hacer cada día. Y por eso el libro de Juan, el capítulo 8, el versículo 29 dice: el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. ¿Qué podríamos concluir con esto? Que siempre Jesús, bajo toda la eternidad, durante toda la eternidad, estuvo en la presencia de Dios. La gracia de Dios, su compañía, su amistad, su amor, siempre Jesús lo había sentido. Y ahora que se acercaba la última batalla, Jesús sabía que una de las condiciones era de que el Padre retraería de la presencia de Jesús su semblante, su amistad y su compañía. La sierva del Señor dice: toda su vida en la tierra había andado en la presencia de Dios, siempre había sentido esta presencia. Mis hermanos, hay un versículo que es muy famoso, que todas las personas en el mundo conocen de una de otra manera. Es Juan, el capítulo 3 y el versículo 16, que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta que nos debemos de hacer es: ¿de qué tamaño fue el amor de Dios para con la humanidad al dar a su Hijo? Mis hermanos, Jesús tuvo un Getsemaní en la tierra. El Padre tuvo también una lucha, un Getsemaní en el cielo, porque para el Padre no fue fácil tomar la decisión de que Jesús viniera a la tierra y muriera. Aún más, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, su Padre sufría a la par con Jesús. Dice Historia de la Redención, la página 46, el ángel dijo: ¿piensas tú que el Padre entregó a su amado Hijo sin conflicto alguno? No, el mismo Dios del cielo
Tuvo que luchar para decidir si dejaría perecer al hombre culpable o daría a su amado hijo para que muriera por él. Como sustituto y garante del hombre pecaminoso, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina, veía lo que significaba la justicia. Jesús salió de la última cena con sus discípulos cantando, pero una vez entraron al monte de los olivos, Jesús se fue sumiendo en una tristeza que ninguna pluma humana puede explicar. Fue una tristeza tan terrible que Jesús mismo dijo: mi alma está triste hasta la muerte. ¿Por qué razón? Porque Jesús comprendía perfectamente lo que era estar en la presencia de Dios, comprendía perfectamente lo que era la amistad y el amor de su Padre. Y dice que cuando él se fue acercando, se fue sumiendo en un extraño silencio. Los discípulos, en su gran mayoría, quedaron a la entrada del huerto de Getsemaní. Solamente pudieron entrar con él, solamente pudieron penetrar los 3 discípulos más cercanos a él: Pedro, Juan y Santiago. Pero Jesús les dijo: quedaos aquí y velad conmigo. Jesús quería la amistad del hombre. Jesús quería las oraciones del hombre. Jesús quería que le apoyaran. Era la primera vez que Jesús se sentía indefenso. Era la primera vez que Jesús se sentía desprovisto. Era la primera vez que Jesús le hacía un encargo tan especial a los discípulos que oraran por él. En otros momentos, Jesús siempre defendió a sus discípulos de sus enemigos, pero ahora Jesús era el que necesitaba una compañía. ¿Por qué razón? Porque Jesús estaba llegando a la última lucha que tendría, y la lucha era tomar la decisión si dejaba al hombre perecer o si tomaba la decisión de perecer por el hombre. Ahora el tentador había acudido a la última lucha. Dice en letras azules, para él todo estaba en juego. Si fracasaba aquí, perdía su esperanza de dominio. Los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo. Él mismo sería derribado y desechado. Pero si podía vencer a Cristo, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás y la familia humana estaría para siempre en su poder. Mis hermanos, aquí se pusieron todas las cartas, aquí se pusieron todas las armas. Ahora el enemigo sabía que si vencía, el hombre y este mundo serían para siempre de él y de su posesión. Pero por el contrario sabía que si Jesús prevalecía, ahora quedaría completamente derrotado. ¿En qué consistía el prevalecer de Satanás sobre Jesús? Si Jesús desistía de seguir apoyando al hombre y morir por el hombre, Satanás tenía que presentarle a Jesús que su pueblo, a quien él había escogido, le habría de crucificar, que uno de los discípulos de él, uno de los más exaltados, él mismo le vendería. Y también le mostraba cómo la humanidad tendría poco aprecio por la obra que él estaba haciendo. Pero Jesús no quería dejar al hombre solo. Jesús quería estar con él. Las consecuencias posibles del conflicto embargaba el alma de Cristo, el temor de quedar separado de Dios. Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. ¿Qué le estaba presentando Satanás a Jesús? Que si él tomaba esa decisión, que si él tomaba la posición del hombre de cargar por el pecado, entonces Dios se separaría completamente de él. Para Jesús no fue fácil. ¿Por qué no fue fácil? Porque según Filipenses, el capítulo 2, el versículo 5 en adelante, dice que Jesús se despojó a sí mismo de ser igual a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que él tenía que vencer como hombre, que no podía utilizar su divinidad para vencer, que era uno como nosotros y que solamente a través de la gracia él podía tener la victoria. El libro de Mateo, en el capítulo 26, verso 40, nos muestra cómo Jesús fue a ver cómo estaban los discípulos, y cuando fue a ver cómo estaban los discípulos, los halló durmiendo. Los discípulos representan hoy día una iglesia que está durmiendo, una iglesia que no está velando, una iglesia que no está cuidando sus pasos, una iglesia que no sabe el combate que se está viviendo. Pero Jesús no los reprendió, sino que los despertó suavemente y les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Aún en su gran agonía procuraba disculpar su debilidad. Él dijo: mas a la verdad la carne es débil, mas el espíritu es el único que puede prevalecer. Mis hermanos, queridos amigos, nosotros necesitamos comprender la batalla que hoy día estamos viviendo en esta tierra. Pronto se está tomando la decisión
si nos salvamos para vida eterna o tenemos también la perdición. Tenemos que tomar la decisión y estar combatiendo como lo hizo Jesús, meditando, orando, velando. Cuando nos despertemos en la mañana, en la madrugada, no sigamos durmiendo, porque Jesús seguramente nos está preparando para una victoria, o si seguimos durmiendo, para una derrota. Jesús nuevamente volvió a su lugar de lucha, volvió al lugar donde estaba orando y dice que él tuvo hematidrosis. Hematidrosis quiere decir cuando las venas se acumulan de sangre y finalmente sale esta sangre por los poros. Era tanta la situación, era tanto lo que se estaba combatiendo a través de Jesús para tomar una decisión que él sudó gotas de sangre literales. Se percataba del ceño de su padre, había desviado la copa del sufrimiento de los labios del hombre culpable y se proponía él beberla él mismo para dar al hombre en cambio la copa de la bendición. A causa de la agonía de su espíritu brotó de sus poros sudor como grandes gotas de sangre. Mis hermanos, Jesús no tenía temor, Jesús no tenía miedo de lo que iba a padecer en la cruz del Calvario. No fue esto lo que hizo tan penoso su sufrimiento. Lo que hizo tan penoso su sufrimiento era comprender que al cargar con la pecaminosidad, con los pecados de toda la humanidad, esto le separaría de Dios, y esto es lo que hacía para él tan difícil tomar esta decisión. Deseado toda la gente de 638 nos dice: miremosle contemplando el precio que ha de pagar por el alma humana. En su agonía se aferra al suelo frío como para evitar ser alejado de Dios. El frío rocío de la noche cae sobre su cuerpo postrado, pero él no le presta atención. Mis hermanos, Jesús padeció como nunca antes por tu salvación y por mi salvación. Mis hermanos, Jesús 3 veces rehuyó este compromiso que había tenido con el Padre. Él dijo: Padre, si es tu voluntad, permite que esta copa pase de mí, que yo no la tenga que beber. Pero a la vez también culminó diciendo: mas hágase tu voluntad y no la mía. Mis hermanos, pero lo más duro, lo más difícil es que Dios nunca dio una señal ni una manifestación a su hijo. Jesús tenía que tomar la decisión solo. Él pisó solo el lagar. La presencia del Padre en esos momentos no estuvo con él. Él tuvo que tomar la decisión, y nuestra salvación, dice la pluma inspirada, pendió de un hilo. Jesús pudo haberse limpiado las gotas de sangre y pudo haber dicho: que el hombre muera, pues él es el culpable y yo voy otra vez a ser feliz al lado de mi Padre. Pero no fue así. Y ahora Jesús dijo uno de los pasajes más hermosos que se encuentran en la Biblia. En el libro de Marcos, el capítulo 14 y el versículo 36. ¿Por qué es uno de los pasajes más hermosos de la Biblia? Porque Jesús pronuncia la palabra primaria, básica, que aprende todo hombre y mujer en Israel: Abba. Abba es la manifestación de la relación consciente e inconsciente de un hijo pequeño sobre su padre o sobre su madre. Entiende que su padre, en este caso, le dará todo lo que necesita. Y Jesús habló como un niño pequeño y dijo: Abba, Padre, todas las cosas te son posibles para ti. Si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Dice la pluma inspirada en el deseado de toda la gente, en la página 646, la cima era tan ancha, la separación era tan grande, tan profundo, que su espíritu se estremecía ante ella. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre debía de sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Mis hermanos, ¿cuánto valió? ¿Cuánto costó tu salvación y mi salvación, que está asegurada? Solamente tú y yo tenemos que tomar la decisión de abrazarla y de obtenerla. Tan terrible le parece, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado a temer que quedará privado para siempre de la presencia de su Padre. Sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, exclama: mi alma está muy triste y está triste hasta la muerte. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino, en esta hora de suprema angustia, escuche, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Lo que Jesús sufrió en el huerto de Getsemaní no bastará toda la eternidad para comprenderlo.
tendremos algunas luces, tendremos alguna comprensión, pero nunca comprenderemos plenamente lo que Jesús sintió en el huerto de Getsemaní, haber sido destruida, haber sido cortada la relación y la comunión de Jesús con su Padre. Allí fue donde le rodeó el horror de densas tinieblas, pesaban sobre él los pecados del mundo, sufría en lugar del hombre como transgresor de la ley de su Padre. Allí se produjo la escena de la tentación, la divina luz de Dios desapareció de su vista y él pasó a manos de las potestades de las tinieblas. La ira que habría recaído sobre el hombre recayó en esos momentos sobre Cristo, fue en esos momentos, y allí fue donde la copa misteriosa tembló en su mano. Mis hermanos, ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que hizo que Jesús tomara la decisión de salvarse, la decisión de salvarnos a ti y a mí? Hermanos, fue precisamente que él contempló a cada uno de los que hoy estamos viendo este programa, que comprendió y vio por visión que estaría en el cielo, comprendió la historia de la humanidad, comprendió lo que el hombre estaba viviendo, comprendió que la única manera de cambiar el rumbo de este mundo era a través de la obra que él tenía que cumplir. Él vio que usted y yo nos podríamos perder. Los ángeles contemplaron la agonía del Salvador, vieron a su Señor rodeado por las legiones de las fuerzas satánicas y su naturaleza abrumada por un pavor misterioso que lo hacía estremecerse. Hubo silencio en el cielo, ninguna arpa vibraba. Si los mortales hubiesen percibido el asombro de la hueste angélica, mientras en silencio pesar veía al Padre retirar sus rayos de luz, amor y gloria de su amado Hijo, comprenderían mejor cuál odioso es a su vista el pecado. Los mundos que no habían caído y los ángeles celestiales habían mirado con intenso interés mientras el conflicto se acercaba a su fin. Satanás y su confederación del mal, las legiones de la apostasía, presenciaban atentamente esta gran crisis de la hora de la redención. Las potestades del bien y del mal esperaban para ver qué respuesta recibiría la oración 3 veces repetida por Jesús. Mis hermanos, pero delante de Jesús surge la historia de la familia humana. Ve que los transgresores de la ley, abandonados a sí mismos, tendrían que perecer. Ve la impotencia del hombre, ve al poder del pecado, los ayes y lamentos de un mundo condenado surgen delante de él. Contempla la suerte que le tocaría y su decisión queda hecha. Salvará al hombre cualquiera fuera el costo, acepta su bautismo de sangre a fin de que por él los millones que perecen puedan obtener la vida eterna y no se apartará de su misión. Habrá propiciación por una raza que quiso pecar, dejó los atrios celestiales donde todo es pureza, felicidad y gloria para salvar a la oveja perdida. El mundo que cayó por la transgresión, su oración expresa ahora solamente su misión. Si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. La decisión de Jesús fue hecha y cuando Jesús toma la decisión, recibe la respuesta del Padre. Manda al ángel que reemplazó el puesto de Satanás de Luzbel, manda al ángel Gabriel, manda el varón de Dios y ese varón de Dios ahora fortalece a Jesús, levanta su cabeza al cielo y ve la multitud, le muestra la multitud de los redimidos, le muestra a usted y a mí. Hermanos, que Dios nos pueda ayudar, que Dios nos pueda bendecir y que podamos tomar la decisión correcta como Jesús la tomó, que podamos vencer en esa última batalla como Jesús venció. La agonía de Cristo no cesó, pero le abandonaron su depresión y desaliento. La tormenta no se había apaciguado, pero el que era su objeto fue fortalecido para soportar su furia. Salió de la prueba sereno y henchido de calma. Una paz celestial se leía en su rostro manchado de sangre. Había soportado lo que ningún ser humano hubiera podido soportar porque había gustado los sufrimientos de la muerte por todos los hombres. Que Dios nos pueda bendecir. Es mi deseo de oración. Amén. Amén. Importante temática y muy profunda también para nuestras vidas. Sabemos que Cristo Jesús dio todo en el Calvario, dio su propia vida por nosotros, pero sabemos que la guerra entre el bien y el mal no termina ahí. Tiene una batalla final, tiene un momento de culminación en donde todo ha de terminar. Y para esto vamos a invitar a nuestro panelista Oscar Rangel, quien nos va a dirigir en este tema de la batalla final.
Micrófono. Reitero mi saludo en esta tarde para todos. El Señor les bendiga. Vamos a la fase final de este tema. La escritura en Apocalipsis 12, verso 1 dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esta profecía es la continuación de lo que dice Génesis 3:15, la batalla entre la iglesia y Satanás, el dragón. Allí Apocalipsis 12 lo expresa con claridad. Dice que esta mujer estaba encinta y clamaba como con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Estos 2 versos iniciales abarcan un lapso que empieza precisamente al comienzo de la era cristiana, cuando la iglesia esperaba anhelosamente, de manera ferviente, el advenimiento del Mesías, y se extiende hasta el pleno establecimiento de la iglesia evangélica con la corona de las 2 estrellas, los 12 apóstoles. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Nos lleva del conflicto que empezó en la eternidad pasada, cuando Satanás arrastró la tercera parte de los ángeles, al momento en que nace el hijo varón, el momento en que Satanás trató de matar a Jesús en su infancia, en su nacimiento, y luego el momento en que Roma mata al Señor Jesús. Notemos que el autor intelectual de la muerte de Cristo son los judíos, y a través de los siglos Roma papal ha perseguido a los judíos por matar al Señor, pero ha escondido que el autor material fue Roma. La Roma pagana fue el autor material. A Jesús no le colocaron los clavos los judíos, se la colocaron los romanos. Fue vestido de un vestido púrpura romano, fue coronado de espinas por los romanos, fue crucificado, asesinado por los romanos, y la guardia que cuidó su tumba era romana. Entonces aquí vemos que ese poder que utilizó Satanás en el principio, el dragón es Satanás, 12:9 de Apocalipsis, pero en el sentido derivado es el paganismo, y la expresión del paganismo que mató a Jesús fue el paganismo romano. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera, cumpliéndose aquí la enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. En ese momento, el enemigo tomó el linaje que había utilizado a través de los siglos, el linaje de Caín, la perversidad que se manifestó posteriormente con Cam, el descendiente rebelde de Noé, la descendencia de Nimrod y todos los rebeldes de todos los siglos, para llegar a la expresión máxima del paganismo con Roma, que aglutinaba el paganismo de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, y lo conjugaba todo. Roma tenía miles de deidades, miles de dioses, a todo le atribuían deidades, y este imperio fue el que trató de matar al Señor Jesús. Herodes el Grande era el representante del imperio romano allí en las tierras de Judea, y en Belén, donde nació el Salvador, se ordenó matar a todos los niños, para de esa manera matar al Mesías. El Señor sacó al niño Jesús de allí y lo llevó a Egipto, donde estuvo casi hasta los 5 años. El conflicto entonces se arrecia en el ministerio del Señor Jesús. Cuando Jesús hace su obra milagrosa, su ministerio angelical realizado aquí en la tierra como mensajero de Dios, uniendo la divinidad con la humanidad, su ministerio de servicio, angelical en el sentido de mensaje o mensajero, fue el mensajero del cielo. Por eso al Salvador en algunos pasajes se le llama el ángel de Jehová, porque trae el mensaje de parte de Jehová. Vino a traer al mundo el mensaje de la luz, el mensaje de la salvación. En este versículo vemos desde el nacimiento del niño varón hasta el momento en que fue arrebatado para Dios y su trono. Los 33 años de conflicto desde que Jesús nació, Satanás disputó cada pulgada que recorría el Salvador del mundo, hasta que le quita la vida en la cruz del Calvario. Cuando Jesús muere, fue lanzado afuera aquel dragón, fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él.
Satanás entonces queda confinado al planeta, a la Tierra, en el año 31, aquel 25 de marzo, cuando el Señor Jesús dice, consumado es. Satanás queda confinado a la Tierra porque ha sido desenmascarado ante el universo celestial. Apocalipsis 12, 10 y 11 dice lo que se cantó en el cielo en ese momento, en ese instante. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de Dios día y noche. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Desde entonces su obra sería restringida. Cualquiera que fuese la actitud que asumiese, no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropa de negrura y contaminación de pecado. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Entonces, cuando el enemigo ve que ocurre eso, el Hijo de Dios ahora es arrebatado para Dios y para su trono. El enemigo entonces va contra la mujer, contra la iglesia. Apocalipsis 12:13 dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Aquí está hablando de las persecuciones del Imperio Romano, el dragón utilizado por Satanás, el Imperio Romano, para perseguir a la iglesia. Terribles fueron las persecuciones que empezaron de manera especial desde el Imperio de Nerón hacia el año 67. Allí muere el apóstol Pablo, finalmente es crucificado de cabeza Pedro. Los cristianos son llevados para ser devorados por las fieras en el circo romano. Se les ataban a los postes, se les bañaba de aceite y con ellos se iluminaban las noches del circo y de Roma. Las catacumbas donde los hijos de Dios se escondieron fueron su refugio durante muchos años, aún siglos, de ese imperio diabólico, bestial, que persiguió y mató a los hijos de Dios. La escena cambia en la profecía y ahora se presenta otro poder que persigue a la iglesia de Dios. Apocalipsis 13:2 dice, el dragón, la Roma pagana, le dio su trono a la bestia, la Roma papal, el papado. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. El poder que tenían los césares, la ciudad de los césares, Roma, y la autoridad que ellos tenían ahora se le concede al Papa de Roma. Pasa de la Roma pagana a la Roma papal. El dragón ahora ya no utiliza a la Roma pagana, al paganismo, sino a la Roma papal, a la bestia de Apocalipsis 13, versículo 1. Y dice, se le dieron entonces a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces el dragón, la serpiente, utiliza ahora el papado, le da al papado su poder, su trono y grande potestad para perseguir a la mujer, a la iglesia de Cristo. Entonces del año 538 en adelante, el papado toma el dominio mundial y allí persigue a la iglesia de Dios, persiguen a la mujer, a la iglesia cristiana, a la iglesia que se apartó de la apostasía papal y que quería servir a Dios según sus convicciones de conciencia y según la palabra que fue conservada a través de los siglos. Durante muchos años, durante siglos, el papado mató más de 80 millones de cristianos con la impía y satánica Inquisición. Y esto es lo que plasma la profecía. El tiempo dice que fue por tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, 1 año, 2 años y medio año. 3 tiempos y medio o 3 años y medio, que inician desde el Papa Vigilio en el año 538 después de Cristo y culminan con el Papa Pío VI, Juan Ángel Braschi. Allí en ese momento el Papa es tomado prisionero por los ejércitos de Napoleón Bonaparte dirigidos por el general Berthier y culminan los 1260 años de persecución papal. Entonces la serpiente durante ese tiempo hizo algo terrible, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. El río representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El agua que arrojó el papado sobre la mujer representa a las naciones que utilizó para perseguir a los hijos de Dios. Durante mucho tiempo España fue el instrumento papal para perseguir y matar a los cristianos.
tanto que la reforma no se pudo establecer en España, porque el papado controlaba a España directamente y a través de España atacó a Europa y también atacó a América, persiguiendo a los cristianos en ambas partes del planeta. También Francia fue instrumento del papado durante mucho tiempo, hasta que los franceses no soportaron más y se rebelaron contra el papado por medio de la Revolución Francesa. Finalmente, entonces, la tierra abrió su boca y ayudó a la mujer. Esta profecía maravillosa es la continuación de Apocalipsis capítulo 12, la saga entre la mujer y el dragón. Aquí encontramos esa saga en una fase importantísima, verso 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. La tierra aquí representa un lugar despoblado, casi desconocido para ese momento. Representa al continente americano, especialmente a los Estados Unidos de Norteamérica, donde los padres peregrinos, los cristianos perseguidos y oprimidos de Europa establecieron una nación con dos principios: libres de la satánica monarquía y libres del imperialismo que tenía la monarquía allá, y libres del satánico papado. Libertad de conciencia política y libertad de conciencia religiosa. Los reyes se han considerado dioses. A través de los siglos, los dioses han sido considerados dioses por sí mismos y por sus súbditos. Así fue considerado el faraón. Así se consideró en algún tiempo Nabucodonosor. Así se consideraron los césares de Roma. Así se ha considerado al papa. Y así se consideraron los reyes por mucho tiempo. Se consideraban más que humanos. La monarquía, esa ideología diabólica, satánica y detestable, no fue aceptada por los cristianos, que fundan una nueva nación, libre de la monarquía y libre del papado. Protestantismo y republicanismo, libertad de conciencia política y libertad de conciencia religiosa. Allí, cuando se arrodillan, deciden fundar una nación sin monarquía y una nación sin papado, libre del dominio político y libre del dominio religioso que habían tenido en Europa. Ahí se cumple esa profecía. Entonces saltamos a la fase final de la saga entre la mujer y el dragón. El último poder que utiliza el dragón, Satanás, es conocido en Apocalipsis 13, versículo 11 en adelante, como la segunda bestia. Una bestia que surge de la tierra. La misma que al principio ayudó a la mujer, finalmente la perseguirá, la atacará y tratará de eliminarla y extirparla del planeta. La segunda bestia o nación aparece al mismo tiempo que la primera bestia llevada en cautiverio. O sea, alrededor de 1798, cuando el papado estaba cayendo, cuando estaba siendo herida en su cabeza, en ese momento estaba surgiendo la segunda bestia. La única nación en el mundo que cumple este presagio, esta profecía, es los Estados Unidos de Norteamérica. Es la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 18. Pero esta bestia tiene una característica, una connotación extraña, una amalgamación rara. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero ahora hablaba como dragón. Mezcla entre cristianismo y satanismo. Una nación que mezclaría el cristianismo en su origen y el satanismo en su fase final. Estados Unidos también cumple esta característica de manera notable y evidente. En sus inicios, una nación cristiana. Había poblaciones donde no había borrachos, no había indigentes, porque hombres y mujeres creyentes, fieles a Dios, fundaron esta nación. Pero hoy es una nación diabólica, satánica. Sus dirigentes, su presidente habla como dragón. Sus senadores hablan como dragón. Revelan el espíritu orgulloso, ególatra, egoísta del diablo. Revelan claramente un carácter satánico. El último instrumento, entonces, de Satanás para perseguir la iglesia de Dios es el protestantismo apóstata, representado en la nación de los Estados Unidos de Norteamérica. El dragón utilizó primero el paganismo, luego utilizó al papado, al catolicismo romano, y su último instrumento es los Estados Unidos de Norteamérica, la personificación del protestantismo apóstata, llamado también en la Biblia el falso profeta. Este poder satánico, los Estados Unidos en su actualidad, será el poder que utilizará Satanás para perseguir a los hijos de Dios. Entonces, dice la profecía, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón, Satanás,
utilizará a los Estados Unidos de Norteamérica para perseguir el remanente de la descendencia de la mujer. Un pueblo que tiene dos características: guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Los mandamientos de Dios, un pueblo que obedece los mandamientos del Señor, la santa ley proclamada en el Sinaí, establecida en el cielo, enseñada al hombre en el Edén, recordada en el Sinaí, guardada en el santuario celestial e impresa en el corazón por el Espíritu Santo en los hombres y mujeres que nacen de nuevo. Los 10 mandamientos enunciados con truenos y relámpagos en el monte Sinaí, que ordena adorar a Dios exclusivamente, no tener dioses delante de mí, dijo el Señor, que prohíbe hacer y adorar imágenes, que prohíbe tomar en vano el nombre del Señor, que ordena santificar el sábado como mandamiento sagrado de Dios, que ordena respetar, honrar a padre y madre, que prohíbe matar, que prohíbe el adulterio, la fornicación, por lo tanto también prohíbe el homosexualismo en cualquier manifestación, que prohíbe el robo, que prohíbe la calumnia y la mentira y que prohíbe la codicia. El pueblo que enseña y obedece, no solo que lo enseña, sino que guarda los mandamientos de Dios. Esto se hace patente y evidente en tiempos de crisis. Cuando la Primera Guerra Mundial estalló, el pueblo adventista del séptimo día tuvo que tomar la decisión de mantenerse guardando los mandamientos de Dios o abandonarlos. Lamentablemente, esta organización tomó la decisión de dejar a un lado los mandamientos de Dios, de desechar los principios del cielo. Y ahí los fieles que se mantuvieron con la doctrina original del adventismo vieron el cumplimiento de esta profecía. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pablo había escrito: también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Durante la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, nuestros hermanos fieles fueron probados durante ese tiempo y se reveló que si en las pruebas eran fieles a los mandamientos de Dios o cedían a las presiones del Estado participando de la guerra, el adventismo se vio enfrentado a similares circunstancias a medida que país tras país entraba en la guerra. Finalmente, los dirigentes adventistas prefirieron servir al Estado antes que a Dios. Dejaron de ser el remanente del Señor y ahora apostataron de sus principios, pisoteando los principios del cielo. Varios hermanos fueron perseguidos, encarcelados, torturados y muertos por ser leales a los mandamientos de Dios durante la Primera Guerra Mundial. Solo el cielo sabe cuántos hermanos sufrieron el martirio, torturas y prisión en Alemania, Rumania, Rusia, Bulgaria, Croacia, Serbia, Hungría y otros países de Europa. En un cierto número de casos fueron entregados a la policía por los pastores apóstatas, como lo reconoce en su libro un historiador adventista, profesor de Friedensau, Alemania. El movimiento de reforma entonces surge en ese instante, y en la guerra que estableció Hitler también sufrió persecución. En 1936, bajo el decreto de Hitler, se tomó esta decisión: el disuelta y prohibida la secta de los adventistas del séptimo día, movimiento de reforma en toda la extensión del Reich. Sus propiedades serán confiscadas. El movimiento de reforma entonces es perseguido en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y allí hubo hombres y mujeres que fueron llevados a los campos de concentración nazi, que fueron torturados, perseguidos y asesinados. Por ejemplo, Anton Bruegger, que fue asesinado por ser fiel a Dios. Gottlieb Messner, que también fue asesinado el 30 de septiembre de 1944, fue apresado y finalmente fue asesinado, fue fusilado. Hermanos como Stanley Narikov, este también murió en 1944 a los 51 años. Alfred Munch también fue perseguido y finalmente fue muerto en un campo de concentración. La inspiración dice lo que debemos hacer en este momento y lo que hicieron los fieles en ese instante. Prefiramos la pobreza, el oprobio, la separación de nuestros amigos o cualquier sufrimiento antes que contaminar el alma con el pecado. La muerte antes que el deshonor o la transgresión de la ley de Dios debiera ser el lema de todo cristiano. Como pueblo que profesa ser constituido por reformadores que atesoran las solemnes y purificadoras verdades de la palabra de Dios, debemos elevar la norma mucho más alto de lo que está puesta actualmente. Además, dice que guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Noten bien, no dice que tienen, sino que retienen o mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La iglesia adventista del séptimo día recibió el testimonio de Jesús, pero no lo retiene, lo ha abandonado, han rechazado y desechado los dones revelados por Dios a través del espíritu de profecía. La traducción del lenguaje actual es muy interesante. En Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se enojó mucho contra la mujer y fue a pelear contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen confiando en el mensaje de Jesús. Es el pueblo que sigue confiando en el espíritu de profecía, que retiene el don del espíritu de profecía. La inspiración dice lo siguiente: Satanás ha obtenido el manejo de las iglesias apóstatas, pero ahí está ese pequeño grupo que resiste su poder. Si pudiera borrarlo de la faz de la tierra, su triunfo sería seguro. El enemigo controla el mundo religioso y está uniendo al poder pagano, el poder católico y el protestantismo apóstata. Ha obtenido el manejo de todos ellos, los controla, pero hay un pequeño grupo que resiste su poder. Si pudiera eliminarnos de la tierra, su triunfo sería completo, y eso es lo que tratará de hacer, extirparnos del planeta. Ahora, este pueblo que tenía la bandera de la verdad la abandonó y tomó otra bandera. La inspiración dice: una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Hoy es prohibido en algunos lugares, en algunos púlpitos adventistas, utilizar los testimonios del Espíritu de profecía. Esta profecía se está cumpliendo de manera evidente, palmaria, notable y pasmosa. Hacer esto destruye tu fe en Dios sin darte cuenta. Cuidado, ¿hacer qué? Vamos a ver qué dice la inspiración. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe: santuario, reforma pro salud, 1844, juicio investigador, expiación, los pilares de nuestra posición. Después, la duda hacia las sagradas escrituras, y luego la marcha descendente hacia la perdición. Entonces la persona empieza dudando de los testimonios, luego empieza a dudar de las doctrinas, y luego no cree en nada, termina hasta quemando los testimonios. Satanás ha llevado a muchas personas por ese rumbo. Cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lancen a abierta rebelión, y la que se torna incurable y determina su destrucción. Dios tiene un pueblo entonces que obedece los mandamientos por la gracia de Cristo, por el poder del Salvador que Él imparte a los seres humanos, y confía, retiene la confianza en el espíritu de profecía. Ahora, en este tiempo, se está cumpliendo el verso 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay! De los morales de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Su tiempo está por terminar, el tiempo de gracia está por culminar, y Satanás incrementa las calamidades en la tierra, los engaños. Ha descendido con gran ira porque le queda poco tiempo, el tiempo de gracia está por cerrarse, el tiempo del fin está muy cerca. Y pronto terminará la gracia y empezarán las plagas. La ira de Satanás está incrementándose y se manifestará en toda su furia en el tiempo de las plagas. Pero antes de eso levantará el mundo entero contra el pueblo de Dios. Terrible será la crisis a que llegará el mundo, unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios. Decretarán que todos los hombres se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Entonces el mundo se decidirá entre la ley de Dios, el sello del Dios vivo el sábado, y las leyes de los hombres, la marca de la bestia el domingo. El tiempo de gracia termina, empiezan las plagas, los juicios de Dios caen sobre la tierra y los hombres se entregan a una guerra fatal en la batalla de Armagedón. Habrán dos conflictos paralelos. El conflicto entre el bien y el mal por los mandamientos de Dios y por los mandamientos de los hombres. Y la guerra literal entre los ejércitos humanos. Todo esto se dará finalmente alrededor de la tierra, la guerra entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Pero allí, en el valle de Megiddo, allí cerca de Jerusalén, se dará el Armagedón, el encuentro, el combate entre las naciones. Todo esto es detenido por la gloriosa venida de Cristo,
que aparece por segunda vez en la tierra. El conflicto entre las naciones, los juicios de Dios, la ira de Satanás, todo hace que la tierra quede en un caos terrible, en un estado tan caótico como el que tiene la luna. El profeta Isaías vio cómo quedará la tierra por 1000 años. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Entonces Satanás queda preso en la tierra por espacio de 1000 años. Preso por las circunstancias, no tiene quien tentar. Los hijos de Dios habrán sido llevados al cielo y los perdidos estarán muertos durante el milenio. Pasados los 1000 años, Satanás entonces ahora es suelto de su prisión. ¿Cómo? Porque los perdidos son resucitados por el Señor Jesús para recibir el juicio y el castigo. Entonces, los malos son aniquilados. Malaquías vio el cumplimiento de ese suceso. Y en el capítulo 4, el verso 1 de su libro dice: porque aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Los soberbios, los orgullosos, los arrogantes, los desobedientes, los rebeldes serán castigados allí, aniquilados como la estopa. La estopa tiene una característica de que se consume total, plena y completamente. Esto habla de aniquilación de todo el mal, desde la raíz, Satanás, y las ramas, sus secuaces. No habrá más pecado ni pecadores. El profeta de Patmos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El profeta de Patmos oyó y dijo: oía cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. El bien triunfará y triunfará para siempre. Todo el universo reconocerá la justicia de Dios y lo alabará por siempre, por la bendita eternidad. Que nuestra voz pueda escucharse allí, que nuestra presencia pueda estar allí, y que cuando el bien triunfe para siempre, podamos triunfar con él por toda la eternidad. Que así sea y que Dios nos bendiga. Muchas gracias, Osquitar, por este importante tema. Vemos entonces concluido todo el proceso de la lucha entre el bien y el mal, entre Satanás y Cristo Jesús, y todo va a ser amor y felicidad.